Estás en Café Pastoral 1370 AM. Bendiciones y muy buenos días para toda nuestra teleaudiencia a esta hora de la mañana. Soy Eliad Montes y le doy la bienvenida a Café Pastoral. Mil gracias por preferirnos y darnos la oportunidad de acompañarle una mañana más. A usted que sintoniza nuestro dial 1370M, usted que también puede vernos a través de nuestras plataformas digitales y a través de nuestros canales. Así que bienvenido a Café Pastoral. Hoy deseo compartir con ustedes un tema muy interesante. Hay desde proverbios escritos en la Biblia, en la Escritura, 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová le levantará. Hay un proverbio chino, lo escuché cuando era niño y lo recordaba esta mañana: si caes 7 veces, levántate 8. Así que habla de la importancia de volver a levantarnos. Si caes, levántate. Ese es el tema que pretendo compartir con usted en la mañana de hoy. Así que en la vida hay situaciones que de alguna manera no solo son un desafío, son un reto. El mismo reto de vivir puede ser un desafío extraordinario. Por ello, las caídas a lo largo de la vida, los tropiezos, los traspiés que podemos tener en cualquier etapa de nuestra vida suelen ser interesantes y ayudarnos a crecer si los afrontamos de la forma correcta. Levantarnos siempre es el proceso a seguir luego de... Recuerdo en una charla que tenía un profesor con nosotros, que éramos sus alumnos. Él hablaba de que el tiempo en sí tiene una sola dirección y es hacia adelante, nunca hacia atrás. Y nos daba un ejemplo, así que lo que haces en el momento determinará cuál será el resultado mañana. Y tomaba un ejemplo: podrás tomar azúcar y echarle en un recipiente de agua y revolverlo, solo hay un sentido. Pero no podrás hacerlo al revés, del pote de agua que tiene azúcar, revolverlo al contrario y sacar el azúcar aparte, totalmente seca, porque solo hay un sentido. Una vez que naces en este mundo y vives de la forma en que vives, no puedes volver al vientre de tu madre, entrar allí y convertirte en lo que antes era. No podrás, porque solo hay un sentido. Así que, habiendo solo un sentido en una dirección, los tropiezos suelen aparecer. Un ejemplo sencillo: te propusiste ser padre o madre y ese embarazo fue riesgoso y complicado, pero solo hay un sentido. Hay que procurar que ese embarazo llegue a su final, y es precisamente con el parto. Pone fin al embarazo y comienza luego del nacimiento lo que es la vida fuera del vientre. Solo hay un sentido. Luego este niño puede presentar complicaciones de salud, pero solo hay un sentido. Hay que proveerle lo necesario, la atención para que su salud sea óptima, y continuamos así. Si miramos esto también luego en nuestra área emocional, aún en lo sentimental, si miramos nuestro emprendimiento, las capacitaciones, habrá tropiezos. En la escuela tenías que ganar el año escolar, por eso si tenías dificultad en una materia en particular, tocaba solventarlo y resolverlo, porque no hacerlo te impedía pasar al siguiente año. Así que solo hay un sentido, y en ese solo sentido los tropiezos nos hacen mejorar lo que está mal para de alguna manera afrontar de forma más integral lo que vendrá después. Así que lo importante no son las veces que muchas veces puedas caer, aunque hay que prestarle atención a ello. Tropezar siempre con la misma piedra, caer siempre en el mismo error, encontrarme siempre con el mismo obstáculo y me encuentro dando giros, ya eso habla de que el problema tal vez está en mí. Y hay cosas que debo resolver, pero me refiero a las veces que tropezamos haciendo las cosas bien. Hubo un tema que yo compartía en una oportunidad, tal vez usted lo recordará: si haciendo lo correcto algunas cosas no salen bien, entonces todo va bien. Si usted recuerda ese tema, nos hablaba de que haciendo lo correcto habrán tropiezos, pero es porque voy por el camino correcto. Así que no sé si te acuerdas, pero a temprana edad comenzamos a caernos, y volver a levantarnos
humanos era tan fácil porque era el instinto. Así que algunos gateamos, otros no gatearon, otros se arrastraban, pero de un momento a otro, a los 7, 8, 9 meses, ya las piernas tenían un poco más de fuerza y levantarnos era el primer paso. Y dar aquellos pasos solo e independiente no era para alejarnos de papá ni alejarnos de mamá. Un niño da los primeros pasos para tener más autonomía, ser un poco más independiente, pero siempre cercano. Ahora todo está a la mano, pero en este proceso el caerse hace parte del crecimiento. Hoy quiero mirarte, hablarte, y sé que tú también puedes escucharme allí y puedo decirte de una forma muy precisa. Cuando afrontas la vida con responsabilidad, los tropiezos no serán un problema en realidad, puesto que entenderás que solo hay un instinto: volver a levantarnos. Restaurar nuestro hogar, nuestro matrimonio, hace parte de ese tropezar, pero volver a levantarnos. Restaurar la relación con aquellos hijos cuando fue fragmentada. Restaurar de alguna manera lo emocional, lo que vivimos en nuestra infancia, nuestra adolescencia, porque debemos volver a levantarnos. Así que una de las frases que puedo compartirte en esta oportunidad es que cuando caminamos hacemos dos tipos de fuerza. Una primera fuerza es hacia abajo y esto nos hace levantarnos, y número dos es la fuerza hacia atrás en los pasos, y esto es lo que nos permite avanzar siempre erguido y hacia adelante. Por ello, en la vida, cuando caes, demandará un esfuerzo mucho mayor, así que lo más probable es que si alguna vez has caído o tropezado, sentirás que no tienes las fuerzas, pero sí las tienes. Sentirás que que el mismo camino se hace más pesado, que el mismo proceso se hace más tedioso y más complicado. Hacer lo que antes era simple puede ser muy complicado algunas veces. Por ejemplo, hagamos un ejercicio, piensa conmigo. Los momentos de mayor dificultad en tu vida, en tu familia, en lo emocional, en lo espiritual, cuando tuviste una pérdida, cuando tuviste una caída, piensa conmigo, ¿eras tú quien sentías que ya no encajaba dentro de lo normal que era tu vida? Por ejemplo, sigues en la misma casa, en el mismo techo, la misma comida, el mismo comedor, el mismo cuarto, la misma cama. Sigues tal vez trabajando en el mismo sitio, los mismos compañeros, el mismo computador, el mismo escritorio, la misma familia, la misma esposa, los mismos hijos, las mismas calles, la misma ciudad. Estás en el mismo lugar, pero quien siente ahora que no encaja en eso que está allí, eres tú. Y si te das cuenta, aún no has perdido nada. Todo sigue estando allí, en su lugar, tal cual como estaba ayer. Pero quien siente que lo ha perdido todo y que no hay razón para vivir, tal vez eres tú. Así que esto no se trata ahora de lo que está afuera, se trata de lo que está dentro de ti. Por eso al caer, vuelve a levantarte, porque todo sigue estando allí. Así que hoy esta palabra nos desafía a afrontar la vida de la forma correcta y aferrados al proverbio que dice 7 veces que al justo y 7 veces Jehová lo levantará. Así que hoy le invito a reflexionar, a pensar en sus caminos, en sus veredas, lo que usted ha transitado, lo que ha vivido. Y si de alguna manera lo que estás viviendo hoy significa un traspié, significa de pronto algo que te demanda al máximo, aprovéchalo como una gran oportunidad para ser una mejor persona y continuar. La vida tiene un solo sentido y es hacia adelante. Así que ánimo en el nombre del Señor, en tu familia, tu matrimonio, tus proyectos, lo que tienes hoy a la vista y lo que está por venir puede ser mucho mejor si hoy lo afrontas en la forma correcta. Vamos a esta pausa y volveremos con más de este tema. Si caes, levántate en Café Pastoral. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Hay dos aspectos a tener en cuenta cuando en la vida se presentan tropiezos. Jesús dijo, difícil es que en esta vida no hayan tropiezos. Lo que está diciendo Jesús es, en esta vida siempre habrá oposición. En esta vida siempre va a haber algo que se opone y resiste y de alguna manera te hará que el transitar no sea tan fácil como tú creías. Tanto el que hace el bien tendrá oposición como el que hace lo malo también la tendrá. Así que el que hace lo malo encontrará traspiés en aquel justo que está a su lado, porque se sentirá amenazado
y que no tiene toda la libertad y la tranquilidad para hacer todo lo malo que piensa hacer. Pero por otra parte, el que hace lo justo y lo bueno también tendrá tropiezos, puesto que de alguna manera lo que está a su alrededor que no es correcto tratará de impedir, de amedrentar sus buenos propósitos. Por ello, en esta oportunidad quiero hablarte de dos cosas que tienes que tener en cuenta a la hora de los tropiezos y levantarte. Por una parte, es la frustración que impide tener lo que en esta contraparte sería esperanza. Por ello, cuando hablamos de la frustración, es todo aquel sentimiento que viene producto del desgaste, la fatiga y que de alguna manera te hace sentir que te ha absorbido tu tiempo, tu esfuerzo, tus capacidades y que tal vez no valdrá la pena continuar. Sin embargo, la esperanza es importante porque la esperanza proyecta lo que ha de venir, lo que aún no es, pero que será, lo que aún no tengo, pero que tendré, lo que aún no soy, pero que seré. La esperanza me hace caminar esperando lo que voy a recibir. Por lo tanto, podemos hablar del limitante de la confianza, puesto que cuando hay frustración y no hay esperanza, se pierde la confianza y es esa tranquilidad que debemos tener en medio de las cosas y los tiempos. Por ello, a la hora de buscar las soluciones, debemos entender que la mayoría, por no decir que todas las soluciones, empiezan dentro de cada uno de nosotros. Una palabra que encontramos en las Escrituras es porque no nos ha dado Dios espíritu de temor y de cobardía, sino de poder. Y este poder es capacidad. Así que una de las primeras cosas que quiero que entiendas es que si tienes de Dios, de parte de Él, la capacidad de sobrevivir, solventar, atravesar, experimentar cualquier situación difícil a lo largo de la vida. Nos ha dado amor y en este sentido la capacidad de amar. Y en este orden de idea viene algo que se llama el dominio propio. Y el dominio propio al que se refiere la Escritura es la capacidad de garantizar que mi forma de ser y de responder será siempre bajo el control y bajo el dominio propio. Y surge otra palabra que es la templanza. Y la templanza tiene que ver con garantizar el dominio y te lo voy a explicar. Tienes que afrontar una conversación con alguien. Antes de conversar, te propones ir a discutir o ir a resolver el problema. Así que, si te propones resolver el problema, deberás garantizar el dominio sobre lo que pueda pasar. Así que, pese a todo lo que te digan, pese a todo lo que pase y todo lo que puedas experimentar, tú te propusiste resolverlo. Así que tu respuesta será positiva frente a esa dificultad. Esa es la templanza. La templanza es: si me gritas, yo propuse no gritarte. Si me ofendes, me propuse no ofenderte y no tomar represalias. Eso es el dominio propio, la templanza. Y el dominio propio se relaciona entonces al caernos, o más bien en los momentos de la vida cuando caemos. El dominio propio va un poco más allá porque tiene que ver ahora con el carácter que tenemos en estos tiempos difíciles. Para algunas personas se hará entonces más fácil levantarse antes que a otras, precisamente por su carácter. Y el carácter, lo he dicho con anterioridad, no se relaciona en este contexto con la personalidad de la persona, precisamente tampoco se relaciona con lo temperamental que puedan ser, sino con el dominio que tienen sobre sí mismo. Ese es el carácter, y el dominio que tiene aún sobre sus sentimientos, sus emociones, y el dominio que tiene aún sobre su temperamento. Este dominio sobre todo esto es lo que se conoce como el carácter. Así que en el tiempo donde el dolor llega, el carácter me hace sobreponerme al dolor, pero también el día que quiero tirar todo y renunciar, mi carácter domina y me hace continuar y no desistir. El día que quiero rechazar o irme de casa, el carácter me hace ser aplomado y considerar que no es la mejor decisión. En fin, el carácter es importante. Por ello, el peor de todos, lo que puede pasarnos en una caída, es cuando alguien opaca su visión de poder ver mejor su mañana, de poder ver su futuro, cuando se opaca su capacidad de dominio propio, su capacidad del dominio en todas sus etapas y lo que él es
en general. Por otra parte, una de las peores cosas que puede pasar es el fatalismo y junto con él pues el deseo de no vivir. Lo más probable es que alguien que cae en el fatalismo y no quiere vivir tendrá algunas tendencias y prácticas de autoagresión, y la autoagresión tiene que ver con ese autoabandono en el que cae la persona, donde siente que ya no importa absolutamente nada, si pierde o gana, si se va o no se queda, si está solo o acompañado, no le importa su salud, no le importa su propio cuidado, no le importa su carrera, ni su profesión, ni su trabajo, le da igual. Este autoabandono también se conoce como la autoagresión, donde nosotros mismos nos hacemos daño con nuestros actos y comportamientos, atentando contra nuestro propio futuro. Es decir, nadie tendría que dañarnos el futuro, tal vez nosotros mismos lo haríamos porque caemos en esta autoagresión. En esta autoagresión, al caernos, es cuando tras encima de que tropecé, no hago nada para resolverlo, no hago nada ni para pedir perdón, no hago nada para mejorarlo, sino que caído allí, pues allí se queda la persona y quedada allí, pues en este sentido se hace daño a sí misma y hace daño a los demás. Por ello, cuando miro a los adolescentes, cuando toman una actitud de rebeldía, es una autoagresión, porque ellos mismos están estorbando su futuro con actitudes, comportamientos, con hábitos, con palabras, con vicios o adicciones que estorban su proyección futura. Así que mi consejo en esta oportunidad es: deje de lado la autoagresión. Si cae, ordene su vida, pida perdón, restáurese y continúe de la mejor manera. Para ello necesitas carácter, dominio propio, amor y la capacidad, y es poder de Dios. Retomando el tema o el texto más bien, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor y cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Siendo este nuestro tema, le invito a reflexionar un momento más. Así que entienda que las experiencias nos confirman que la vida tiene momentos fáciles, pero momentos duros. Momentos que nos tocará vivir situaciones de abundancia, pero también situaciones de escasez. Tiempos donde vamos a celebrar, pero también tiempo donde nos tocará llorar. Tiempo donde te sentirás confiado, pero también tiempo donde te sentirás inseguro. Así que en todo tiempo garantiza el dominio propio sobre cualquier situación. Vamos a esta pausa una vez más y cuando regresemos hablaremos un poco más sobre nuestro tema. Si caes, levántate en Café Pastoral. Ya volvemos. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Vamos a responder a una pregunta: ¿por qué se nos hace tan difícil enfrentar las situaciones cuando se ha tropezado y caído? En el momento de enfrentar una situación difícil, una de las razones es que no nos preparamos o no ensayamos ni practicamos levantarnos en las situaciones difíciles porque no esperamos caer, no esperamos tropezar. Sin embargo, debemos tener claro de que el paso a seguir es resolver la situación. Lo primero que debemos tener en cuenta es que debemos resolver. Cualquiera haya sido el agravio, cualquiera haya sido la ofensa, cualquiera haya sido la dificultad que ha provocado este tropiezo o las consecuencias de este tropiezo, el paso a seguir es resolverlo. Y cuando hablamos de resolverlo, tiene que ver con afrontarlo, no huirle. No eximir nuestra responsabilidad, sino mostrar nuestro compromiso con aquello que fue nuestro tropiezo. Por ello, esto demanda un mayor desafío y fácil no es, pero quiero precisamente conversarte de ello. Una de las razones por las cuales se hace muy difícil es porque sentimos que no tenemos nada bajo control, sino que dependemos de la misericordia o la compasión de alguien más. Este tornarnos dependientes de suele hacer sentir a la persona en un estado de mayor vulnerabilidad, donde alguien puede usar, bien sea la falla, bien sea la caída o el error. Sin embargo, esta forma de visión debe ser cambiada, porque es el paso a seguir, es el paso a dar. Uno de los ejemplos que podemos ver en la vida de los apóstoles la vemos reflejada en Pedro y Judas. Luego de un tropiezo, luego de algo que no estuvo bien, Pedro nos enseña que el llorar amargamente, que el procurar de alguna manera mostrar de que no me siento bien por lo que pasó, pero tampoco sé cómo afrontarlo,
pero me lleva también a aceptar de que cuando llegue el momento de volverme a ver con Jesús, hay cosas que debo solucionar. Por ello, en este lenguaje de la caída y de volver a levantarnos, mi consejo es: no te apresures al tiempo, como acelerarte a hacer todas las cosas en el mismo instante para resolverla, pero tampoco te quedes rezagado como para negarte a dar los pasos cuando las oportunidades se den. Jesús nos enseña que fueron suficientes algunos días, Pedro totalmente solo, tal vez recapacitando, porque cuando ellos se vuelven a ver, se da de nuevo la restauración de Pedro. Así que por ello el paso a seguir luego de un tropiezo es la restauración. La restauración de las relaciones, la restauración aún de la misma confianza, la restauración aún de lo emocional, de la misma persona, el sentirse restaurado. Situación que no vivió Judas, porque Judas ni siquiera se dio a sí mismo la oportunidad de esperar la resurrección. Tal vez no la creyó al igual que los demás, pero este fue un poco más catastrófico. Se la negó a sí mismo. Es decir, una cosa es cuando, no crees que Jesús resucite, pero igual los días llegarán y los mismos días dirán. Pero otra cosa muy diferente es cuando tú mismo te quitas esa oportunidad, cuando te quitas la vida, te niegas esa oportunidad. Por ello, Jesús resucitó, pero quien no estaba ahora era Judas. Ahí estaba su restauración. Estaba igual como estuvo para Pedro, pero ahora quien no estaba era Judas. Por ello, mi palabra para usted lo invita a reflexionar. Quiero hablar a aquellos padres que sus hijos cometieron errores. He conversado con padres donde su niña quedó en embarazo, y hablo de su niña no tanto en edad, sino que su hija. Y tal vez sin casarse, y fue muy duro, fue un golpe tanto para ella porque fue difícil afrontar que de un tropiezo ahora pues igual hay situaciones que le harán cambiar todo lo que vendrá, pero junto con ello tal vez sus padres sintiéndose de pronto un poco adoloridos, pero junto con ello en aquel bebé que viene una bendición de Dios. Y he notado cómo en el tiempo esta criatura termina siendo la alegría del hogar, la alegría de la casa, porque cuando tropezamos en la vida no hay que renunciar a lo que se tiene. Cuando tropezamos en la vida tenemos que resolver lo que debo resolver ahora para afrontar todo lo que vendrá y no perderlo. Por ello mi consejo es: en las situaciones de familia, de matrimonio, de trabajo, si ha habido tropiezos, resuélvelos. Ese es el paso a seguir. No le huyas a la resolución. No le huyas a la restauración. Por ello, puesto que no sabemos cómo enfrentarlos, la misma situación nos irá diciendo qué paso dar, qué paso seguir, y no nos neguemos a esos pasos. Se requiere una preparación previa, pues la verdad no sabría hasta qué punto el estar preparado, o considere yo qué tan preparado debo estar puesto que hay situaciones que solo lo sabremos cuando las vivimos. Por ejemplo, perdiste un ser querido, o de alguna manera hay algo que ya no está y ya no hace parte de tu vida, no lo esperabas, no estabas preparado, pero puedes resolverlo y manejarlo bien y resolverlo de la mejor manera. Por ello, la realidad es que no podemos como prioridad prepararnos anticipadamente para tiempos difíciles, como por ejemplo yo decía en uno de los programas anteriores, tal vez usted lo recordará, que nadie hace un simulacro para cuando se muera papá o mamá, nadie hace un ensayo para el día que lo boten del trabajo, nadie hace un simulacro para el día que lo saquen de la casa donde vive porque no ha pagado arriendo. Nadie hace un simulacro 15 días en una clínica como quien dice voy a ensayar para cuando me hospitalicen o si entro de pronto en un... Nadie ensaya esas cosas porque no nos preparamos en sí para ellas, pero sí sabemos que al afrontarlas tenemos que sacar lo mejor de nosotros y afrontarlos de la mejor manera. Por ello, mi consejo es que depende de nosotros nuestra actitud, aferrados en Dios, en la fe, en la esperanza, en la buena conducta, siempre en lo bueno, lo santo y lo puro, que nos ayude a resolver las situaciones de la mejor manera. Vamos a escuchar una canción una vez más y cuando regresemos, ya tendremos las conclusiones de nuestro tema. Si caes, levántate en Café Pastoral. Estás en Café Pastoral 1370 AM. En esta conclusión del tema que tenemos en Café Pastoral acerca de los tropiezos y el volver a levantarnos, la historia nos confirma que los que han logrado algo en su vida, no digo que lo deban al fracaso,
puesto que no sería así, sino más bien fueron aquellas personas que superaron los tropiezos y superaron los tiempos difíciles, puesto que si lo lograron, pues no fracasaron. Así de sencillo. Por ello, tuvieron que luchar con los tropiezos y los inconvenientes. Por eso muchas veces hay una frase que quiero compartirte y es: el día que amaneciste dudando más de ti y de tus capacidades fue cuando otros estaban de pronto asustados, y no solo ellos, sino también asombrados por tus capacidades. Así que cuando tú veías tus limitantes, otros veían tus capacidades. Por ello, el levantarnos es importante. Mi palabra para ti en esta oportunidad es muy precisa. Si caíste, vuelve a levantarte. Si tropezaste, ordena lo que tengas que ordenar y sigue tu camino. Permanecer en el piso es un desafío y creo que es más doloroso permanecer allí. Es más doloroso quedarse en el suelo. Es más doloroso permanecer en el error, te lo aseguro. Y espero que hoy puedas escucharme con mucha atención. Es más frustrante quedar con aquel sinsabor de que no hice lo que tenía que hacer en el momento, no ordené lo que tenía que ordenar para restaurarme o retomar el propósito. Así que es más frustrante quedarse allí, porque quedarás con el sinsabor de que no lo hiciste y no lo lograste. De comenzar de nuevo, ese es un tema que creo que nos demandaría mucho más tiempo, pero creo que si en algún momento te ha tocado empezar de cero, empezar de nuevo, y no estoy hablando de toda la vida, tal vez sea una área de tu vida, tal vez solo sea una porción de lo que tú eres, o en el caso algo que emprendiste o te propusiste hacer y te toca volver a empezar. Desde una relación, un enamoramiento, tal vez de pronto un proyecto económico que tenías, el volver a comenzar. Tal vez te trasladaron a otra ciudad, tal vez estás hoy en otro país y te toca empezar. Igual es tu vida misma la que traías de allá, pero ahora es empezar en otras condiciones, en otras circunstancias, donde la vida tal vez se siente inestable porque hay cosas que ya no tienes y que sentías que hacían parte de tu vida, de tu identidad. Así que volver a empezar de cero no es empezar en sí de cero, no es empezar de la nada, no es que no tengas nada, tienes capacidad y tienes la forma de hacerlo. Por ello, en esta oportunidad, lo importante es levantarse, y en este caso necesitas más fuerza. Si lo logras, descubrirás que eres más fuerte que ayer. Por ello, en el Señor solo somos fortalecidos en el poder de su fuerza. Una de las cosas, lo hablo cuando practicas algún deporte, cuando vas a tener un esfuerzo máximo, te aseguras primeramente por lo menos de respirar profundo y de saber de que necesitas administrar tus fuerzas para no desfallecer en el propósito y llegar a la meta al final. Por ello, levantarse y tomar aliento en el Señor se hace importantísimo. Mi conclusión en esta oportunidad: cuando afrontamos lo porvenir luego de habernos levantado, tendrás que manejar dos cosas. Primeramente, el entender de que tomará un tiempo. Y cuando hablamos del tiempo, me estoy hablando de procesos. Cada proceso tomará un tiempo. A algunos les tomará más tiempo que otros, en otros será rápido, en otros será un poco más lento, pero el proceso lo que debe garantizarnos es el tiempo que necesito para una recuperación plena. Y cuando hablo de recuperación, me refiero a esa restauración integral. Por ello, pueden pasar años, porque hay áreas de tu vida que al ser golpeadas o al tropezar en ellas, demandarán más tiempo y más cuidado. Por ello, la prevención luego. Hay un dicho en la costa, soy costeño, y hay un dicho de que al que lo ha mordido culebra, los bejucos lo asustan, es decir, cualquier rama. Lo he escuchado en otra oportunidad cuando hablan que al que lo ha mordido las culebras, hasta las tutecas lo asustan. Es decir, hay experiencias que pueden ahora hacerte ser más cuidadoso, pero no permitas que el miedo te bloquee y te impida volver a retomar. Echa fuera el temor y en esta oportunidad vuelve a intentarlo, pero de la forma correcta. Mi palabra para ti: ordena tu vida, ordena tus pasos, ordena tus emociones, tus sentimientos, lo que estuvo mal. Dios te da una nueva oportunidad y en ella ahora el desafío es a que hagas las cosas bien, de la mejor manera. La oportunidad volverá. De alguna manera pueda que seas reintegrado nuevamente
o tal vez se restaure esa relación que había, pero esta vez asegúrate de no cometer el mismo error, de no tropezar con la misma piedra. Mira que se te está devolviendo lo que tú considerabas que ya habías perdido. Por ello es una linda oportunidad para convertirnos en mejores personas cada día, cada momento. Así que aprendemos de las caídas, no nos quedamos allí, nos restauramos, ordenamos lo que está mal y afrontamos lo por venir, porque Dios nos da la oportunidad de que no perdamos lo que tenemos. Este ha sido el tema que he querido compartir en esta oportunidad con cada uno de ustedes. 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levantará. El secreto es vivir, no diría al azar, pero sí un día a la vez. Es decir, hoy hago lo que me compete hacer y lo que debo hacer. Tal vez hoy el propósito, por ejemplo, ayer estaba sentado en mi oficina y el propósito para ese día era terminar de convertir archivos físicos a digitales. No es de lo que más me apasiona, pero era mi propósito para ese día. Así que al hacerlo, debo entender que debo hacerlo bien, porque ese es mi propósito de ese día. Por ello, vivir un día a la vez no es vivir sin futuro, no es vivir sin proyección, es hacer hoy lo que tengo que hacer hoy. Mañana tendrá su propio afán. Por ello, disfruta lo que haces, disfruta aún los momentos difíciles, porque de ellos aprenderás y sacarás grandes lecciones. Agradece y bendice a Dios por lo que tienes y lo que has vivido. Una cosa es de alguna manera ser conformista y otra cosa es tener contentamiento. Así que he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé que esto no es todo lo mío, pero tengo contentamiento en el Señor de que esto me ayudará para bien. Enfocarnos en lo que nos hace falta y vivir lamentando por lo que perdí, lo que no tengo, puede desenfocarte de lo porvenir y del propósito de tu vida. Por otra parte, vivir siempre en contentamiento y agradecer a Dios por lo que tenemos y lo que vivimos y tomar de ellos lo mejor y que esto no nos impidan avanzar es la mejor forma de vivir. Así que avanza, crece, piensa bien, haz las cosas de forma ordenada y prudente, y si has tropezado en la vida, restaura lo que estuvo mal, enfócate y continúa. Para mí ha sido un placer acompañarles en esta oportunidad. Este ha sido el tema que les he compartido. Si caes, levántate. Compártelo también con otros o conviértelo en tema de conversación con tus amigos, tus parientes o alguien que tú consideres que pueda ser bendecido con este tema. Soy Eliad Montes, le bendigo. Le agradezco por sintonizar nuestro dial 1370M, por seguirnos a través de la web y también por vernos a través de nuestro canal. Siga conectado con nuestra programación y nuestras actividades del Centro Cristiano. Recuerde que cada día y cada noche tenemos una programación especial para cada uno de ustedes. Recuerde que de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana usted y yo tenemos una cita en esto que es Café Pastoral. Nos vemos en otra oportunidad. Bendiciones.